El olor me golpeó primero. Laca para el cabello, claveles viejos y la colonia de mi padre, la misma marca que usaba desde que yo tenía 6 años. Estaba de pie al fondo de la parroquia de San Jorge, en un pueblo a las afueras de Madrid, en la boda de mi propia hermana, vistiendo un sencillo vestido gris sin insignias, sin pines, nada que dijera quién era yo. Mi padre, Ricardo Martín, estaba al frente con un smoking alquilado, riéndose demasiado fuerte de sus propios chistes, manejando a la multitud como un político en campaña. Me vio. Siempre me encontraba entre la gente. Un instinto construido enteramente a base de desprecio. Cruzó el pasillo entre canciones, lo suficientemente fuerte como para que 3 filas lo escucharan. Mira quién decidió aparecer, dijo. ¿Sigues jugando a la soldadito, Elena? ¿O finalmente se dieron cuenta de que tú tampoco encajas ahí? 22 años antes, este hombre había estado en nuestra cocina, diciéndome que yo había deshonrado a la familia. Decía cada palabra en serio en aquel entonces y a juzgar por la mueca en su rostro ahora, todavía lo hacía. No tenía idea de que en exactamente 4 minutos 3 oficiales con uniforme de gala iban a entrar por las puertas traseras de esa iglesia, y el educado y susurrante pueblo iba a saber exactamente en quién me había convertido mientras él no estaba mirando. Antes de decirles qué pasó después, si historias como esta les tocan algo real, denle a me gusta y suscríbanse ahora, ayuda más de lo que creen. Y díganme en los comentarios desde dónde están viendo esto porque les prometo que esta historia está a punto de ganárselo. Necesito llevarlos atrás. No a la boda, sino al principio, a una cocina que olía a café quemado y lejía, donde una chica asustada de 16 años dijo 4 palabras que partieron su vida en 2. Tenía 16 años cuando les dije a mis padres que estaba embarazada. Mi madre Elena estaba en el fregadero con las manos hundidas en el agua jabonosa hasta la muñeca. Mi padre estaba en su sillón reclinable con el periódico él mismo en el que se sentaba cada noche como si fuera un trono. Cuando lo dije, el agua se cerró. Un plato se resbaló de las manos de mi madre y se hizo añicos sobre el suelo, y nadie se movió para recogerlo. Mi padre bajó el periódico lentamente. No había sorpresa en su rostro, había algo más frío, cálculo. Me miró como si yo fuera una factura que no había presupuestado. Dime que estás bromeando, dijo. Y cuando negué con la cabeza, su mano golpeó la mesa de cristal con tanta fuerza que los vasos saltaron. No preguntó quién era el padre. No preguntó si tenía miedo, si me dolía o si faltaban 17 semanas para que yo misma fuera madre. Solo preguntó qué dirían los vecinos. Esa era siempre la verdadera pregunta en nuestra casa. No qué es lo correcto, sino qué pensará la gente. Me dio un ultimátum esa noche. El tipo de ultimátum que da un hombre cuando ya ha decidido que la respuesta no importa, deshazte de eso o lárgate. Abracé mi estómago con ambos brazos y no dije nada. Y ese silencio fue respuesta suficiente para él. Me agarró del brazo con tanta fuerza que dejó un hematoma con la forma de su mano y me echó al porche en medio de una tormenta de enero. Con una bolsa de deporte y sin abrigo. Mi madre intentó meterme un billete de 20 euros doblado en la palma antes de que la puerta se cerrara. Mi padre le sujetó la muñeca y se lo quitó. Luego la luz del porche se apagó, el cerrojo giró y me quedé bajo la lluvia aprendiendo la primera lección real de mi vida, que las personas más peligrosas que conocerás no te esperan en un campo de batalla, se sientan frente a ti a cenar y comparten tu apellido. Mi hermana pequeña, Clara, tenía 9 años entonces. Ella pudo conservar su dormitorio, su paga, su lugar en esa mesa. Yo obtuve un billete de autobús y una cama en un albergue. Así era.
Nuestra casa, una hija conservada, una hija descartada, y todos en el pueblo. Fingiendo no notar la diferencia. Recuerdo un detalle más que cualquier otro de ese último año bajo el techo de mi padre. Clara tenía un proyecto escolar, una maqueta del sistema solar. Bolas de corcho, alambre y purpurina esparcidos por la mesa de la cocina durante 3 noches seguidas. Mi padre se sentaba con ella. Cada tarde, paciente de una manera que nunca vi conmigo, sosteniendo el alambre. Mientras ella pintaba los anillos de Saturno. 6 meses antes, yo había llegado a casa con un trofeo de debate regional, el único que el instituto envió a las finales ese año, y lo puse en esa misma mesa. Él lo miró una vez, dijo bien, y volvió a su periódico. Aún recuerdo el silencio que siguió, no de enfado, solo vacío, como si le hubiera entregado una carta dirigida a otra persona. Esa era la diferencia entre nosotros, dibujada en purpurina y una sílaba plana. No fui castigada por nada que hiciera mal, simplemente era la hija que le recordaba cosas en las que no quería pensar. Mi madre lo notó. Nunca lo dijo en voz alta. Ese no era un lenguaje disponible para ella en esa casa, pero encontraba pequeñas formas de equilibrar la balanza. Me daba 10 minutos extra antes de dormir para revisar mis ensayos. Guardaba la buena manzana, la que no estaba golpeada, para mi mochila sin mencionar por qué. El amor en esa cocina tenía que viajar disfrazado o no sobrevivía. El año siguiente no es una historia, es una lista de matemáticas de supervivencia. Dormí en una cama de albergue antes de ahorrar para el primer mes de alquiler de un estudio sobre una lavandería sin calefacción. Trabajé en el turno de noche en un restaurante de carretera, fregando sartenes hasta que mis nudillos se agrietaron y sangraron en el agua sucia. A las 3 de la mañana, salía atrás a vomitar contra la pared de ladrillo. Por el embarazo me limpiaba la boca y volvía a fichar, porque no había versión de ese trabajo donde se me permitiera ser frágil. Mi hijo Ethan nació pequeño, 2,6 kilos. Lo sostuve en un colchón en el suelo y le prometí al techo manchado que él nunca se miraría a sí mismo como su abuelo me había mirado a mí. Mi padre me borró de esa casa por completo. Nadie volvió a decir mi nombre en esa mesa, pero no pudo borrar al servicio de correos. Cada 2 meses, un sobre sencillo aparecía en mi apartado postal. Sin remitente, solo 2 palabras. Dentro, con amor, mamá, envolviendo un billete de 20 euros arrugado que ella había escatimado del dinero de la compra y escondido en su zapato. Ese dinero. Compraba leche de fórmula, compraba paracetamol cuando Ethan tenía fiebre a las 2 de la mañana. Era mi única línea de suministro y ella arriesgaba mucho para mantenerla. Hay una versión de esta historia donde me quedo en ese pueblo y desaparezco lentamente en él. Eso no fue lo que pasó. Porque un martes gris, cargando a Ethan envuelto en una manta de segunda mano frente a una oficina de reclutamiento, un sargento vio mi cara de agotamiento. No con lástima, la lástima es inútil para una madre hambrienta, y me hizo una pregunta: ¿cuánto tiempo planeas vivir así? Una semana después, firmé el contrato al ejército. No le importaba que fuera una madre adolescente de un pueblo industrial en decadencia. No le importaba lo que mi padre pensara de mí. Le importaba si podía cargar con el peso. Y podía, porque el fracaso significaba un callejón detrás de un restaurante y el rechazo de Ricardo Martín había sido la motivación más fuerte que alguien podría pedir. Quiero ser honesta sobre lo que esa década me costó, porque la verdad sensorial importa más que lo que se ve en una foto. Costó el olor a aceite de motor quemado y un polvo tan fino que se metía en los dientes en una base en el extranjero. Costó el silencio tras una alerta de explosivo, sin pájaros, sin viento, solo tu propio pulso en los oídos mientras
Contabas a los supervivientes. Recuerdo llevar a un cabo herido llamado Ruiz 200 metros bajo fuego. Su sangre empapando mi manga, su mano agarrando mi cuello tan fuerte que dejó marcas y ni una vez pensar en casa, porque mi casa ya me había enseñado cómo seguir moviéndome cuando todo en ti quiere parar. Mi comandante de batallón, la coronel Gracia Akefer, fue la primera persona en mi vida adulta que leyó mi expediente y vio algo más que una carga. Escribió en mi evaluación que yo lideraba como alguien que ya había sobrevivido a lo peor que le iba a pasar. Y no se equivocaba. Me llevó aparte una vez, tras un convoy nocturno donde tomé una decisión que nos salvó 20 minutos y posiblemente la vida, y me dijo algo que nunca olvidaré: la mayoría de la gente se rompe la primera vez que alguien en quien confían los abandona. Tú no te rompiste. Simplemente construiste otro lugar donde sostenerte. Nunca preguntó por mi familia. No necesitaba hacerlo. Podía leerlo en la forma en que comprobaba las salidas antes de sentarme. Como nunca me encogía ante los que me subestimaban, solo lo usaba a mi favor. Todo para lo que me había entrenado, todo lo que había sobrevivido, era preparación para una habitación en la que aún no había entrado. Me perdí cosas. Me perdí los primeros pasos de Ethan porque estaba en una reunión. Me perdí el funeral de mi abuela porque me denegaron el permiso durante una rotación. No lo digo con resentimiento, lo digo como un hecho porque ese es el balance que nadie te enseña antes de firmar. Tienes una vida y el servicio se gasta partes de ella que no recuperas. El rango llegó como llega a la gente que nunca esperó que llegara, despacio y luego de golpe. De soldado a cabo, de cabo a oficial. Cadete. 20 años después de que aquella luz del porche se apagara, yo era coronel completa y mi hijo estaba formado en la base en su propio uniforme, un soldado de 20 años, marcando el paso con una voz que no temblaba. Si alguna vez has tenido que construir toda tu vida desde cero porque las personas que debían amarte te dieron la espalda, dale a me gusta, suscríbete y deja la palabra superviviente en los comentarios. Quiero saber que no soy la única que tuvo que ser su propia heroína. La llamada llegó un martes cualquiera, casi 20 años exactos desde aquel porche. Estaba en mi oficina cuando mi teléfono personal vibró. Era mi tía Denise y su voz tenía esa calidad húmeda y teatral de alguien que ha ensayado la parte triste. Mi madre había sufrido un infarto. Se había ido. No lloré. Me senté recta y miré a la pared hasta que el zumbido del aire acondicionado se convirtió en estática. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una vieja caja de munición que no había abierto en años. Dentro había 2 décadas de billetes de 20 euros doblados que nunca gasté y una letra inclinada que siempre decía las mismas 2 palabras. Mi madre se había ido y el único sobre sin marcar que me quedaba estaba frente a mí. 3 días después, mi prima Laura me llamó con los detalles del funeral. Y justo antes de colgar, añadió casi con alegría que mi padre había preguntado si yo tendría la audacia de mostrar mi cara. Le dije que le dijera que allí estaría. Eso no era una promesa de asistir a un funeral, era una declaración. El viernes el cielo estaba bajo y gris, igual que aquella noche 20 años atrás. Entré en el aparcamiento con un traje negro sencillo. Sin medallas, sin rangos, nada que llamara la atención. El uniforme era para mi país, esto era para otra cosa. Dentro el tanatorio olía a lirios luchando una batalla perdida contra él. Formol. Mi tía Denise me abrazó primero. Una actuación vacía para la sala, sus ojos recorriendo mi ropa, buscando un reloj, un anillo, algo caro. No encontró nada y vi cómo su decepción se convertía en satisfacción. En su mente un traje
Sencillo seguía significando una mujer rota. Los susurros comenzaron en cuanto me di la vuelta. Un zumbido. El sonido de un pueblo que había decidido quién era. Yo hace 20 años y nunca se molestó en actualizar el archivo. Lo ignoré y caminé hacia el ataúd. Mi madre parecía más pequeña de lo que recordaba, sus manos cruzadas, su rostro cuidadosamente pintado en algo que no era precisamente paz. Me incliné y le susurré que cada billete de 20 euros que envió se había convertido en munición y que nada de eso se había desperdiciado. Denise me llevó después a una oficina trasera que olía a polvo y papel viejo y señaló 3 cajas de cartón apiladas en la esquina. Tu madre quería que tuvieras esto, dijo ya molesta, ya alejándose. Abrí la caja superior, esperando jerseys, tal vez fotos. En cambio, encontré un archivo de seguimiento, recortes de periódico. Impresiones de mis ascensos sacadas de registros públicos, una foto granulada. Mía recibiendo mi rango. Mientras mi padre pasaba 20 años fingiendo que yo no existía, mi madre había pasado 20 años siguiendo cada kilómetro de mi vida desde dentro de una casa que prohibía decir mi nombre. Sobre la última caja estaba un sobresellado con mi nombre escrito con su mano temblorosa. Dentro había una sola página, y no era un adiós. Era una advertencia sobre el hombre al que estaba a punto de enfrentarme. El orgullo es algo terrible de abandonar para un hombre que piensa que tener razón importa más que ser amado, escribió. Él cree que te ha estado castigando todos estos años. Solo ha estado amputándose su propio brazo y preguntándose por qué sangra. La última línea no era sentimental, era una orden: cuando la verdad salga hoy, usa la gracia para romper su ira. Lo doblé en un cuadrado, lo metí en mi chaqueta sobre mi corazón. Y volví a la sala principal porque la confrontación aún no había empezado. Estaba a punto de hacerlo. Mi padre cruzó la habitación en cuanto me vio sola junto al ataúd, cerrando la distancia hasta quedar a medio metro de mi cara. Deliberadamente dentro del rango donde un extraño se convierte en amenaza. Los murmullos de la sala murieron al instante. La gente con vasos de plástico dejó de beber. Querían asiento de primera fila y él estaba feliz de dárselo. La vida finalmente te alcanzó, dijo lo suficientemente fuerte como para que las 3 primeras filas lo oyeran. No retrocedí. Mantuve mi respiración lenta y constante, el mismo ritmo que usaba para mantener la mano de un herido firme. Mientras el triaje trabajaba. Mi silencio solo lo hizo gritar más. Arrastraste a esta familia por el barro a los 16, dijo. No tienes nada que mostrar por ello. Mi esposa te permitió demasiado durante mucho tiempo, y así es como le pagas, presentándote aquí como una don nadie y avergonzándome de nuevo. Miró a sus amigos de copas buscando aprobación, luego se volvió hacia mí. Envalentonado, ¿dónde está tu marido? ¿Quién querría a una basura como tú? Sí. ¿Alguna vez has estado en una habitación y has visto a alguien usar tu peor año como un arma frente a personas que deberían haberte protegido en lugar de aplaudir? Necesito que escuches esto: lo que sobreviviste nunca fue prueba de que estuvieras rota. Fue prueba de cuánto peso podías cargar y aún así seguir caminando. Eso no es algo pequeño, eso es todo. No levanté la voz. No me defendí. Recordé la orden de mi madre: usa la gracia para romper su ira. Y me permití sonreír. Una sonrisa pequeña, fría y tranquila. El tipo de sonrisa que le das a un oponente que ya ha perdido y aún no lo sabe. No, papá, dije. En realidad, solo estoy esperando aquí para presentarte a alguien, mi marido. En el instante en que la palabra salió de mi boca, un motor diésel rugió afuera en el aparcamiento. Los faros cortaron a través del cristal esmerilado de las
Puertas principales, proyectando largas sombras sobre la alfombra. Las puertas se abrieron de golpe y el viento helado que entró cortó el olor a lirios y cera. Vieja. Cada susurro en la sala murió de golpe. 6 hombres entraron vistiendo uniformes de gala del ejército, sus botas golpeando contra el suelo con un ritmo perfecto. Liderándolos estaba un hombre de hombros anchos con 3 estrellas plateadas en sus hombros, el teniente general David Cole, mi marido. La habitación se abrió como el agua alrededor de una piedra. La sonrisa de mi padre no se desvaneció tanto como se evaporó. David caminó directamente hacia mí, ignorando cada cara boquiabierta en ese salón, y me atrajo hacia su pecho. Exactamente el tiempo necesario para decir, siento llegar tarde el tráfico. Fuera de la base. Luego se volvió y extendió la mano al hombre que estaba a medio metro de donde yo había estado. Hola, Ricardo. La mano de mi padre tembló al estrecharla. Eso solo ya habría sido suficiente, pero no fue el golpe final. Un joven capitán salió de la formación, cuadró los hombros e hizo un saludo tan seco que rompió el silencio como un disparo de fusil. Coronel, dijo, lamentamos profundamente su pérdida, señora. Luego el siguiente oficial dio un paso adelante e hizo lo mismo, Coronel Martín. Coronel Martín. 5 veces el título aterrizó en esa sala como un martillo, y vi a mi padre estremecerse con cada uno. Esto nunca fue sobre el rango de mi marido. Fue sobre el hecho de que yo no me había colgado de nadie para entrar en esa habitación. Yo comandaba a estas personas. Ellos no respondían ante él, respondían ante mí. Todo lo que mi padre había creído durante 20 años se derrumbó en menos de un minuto. Se tambaleó hacia atrás, su cadera golpeó el borde del atril del libro de visitas y cayó en una silla plegable que crujió bajo su peso. El hombre ruidoso y arrogante que había echado a una chica de 16 años embarazada bajo una lluvia helada había desaparecido. Lo que se sentaba en esa silla era solo un viejo vacío buscando un guión que ya no se aplicaba a la mujer que tenía delante. Nunca se lo dijiste a nadie, dijo finalmente con la voz quebrada y delgada, intentando hacer que esto fuera culpa mía. ¿Decirle a quién? Respondí. ¿A la tía Denise para que pudiera llevarlo a la peluquería? Un oficial al mando no le debe un informe de resultados a un hombre que desertó hace 20 años. Metí la mano en mi chaqueta, saqué la carta sellada de mi madre y la puse en su regazo sin decir una palabra más. Sus manos temblaron mientras la abría y vi cómo sus ojos se fijaban en la línea sobre amputarse su propio brazo. Vi cómo algo se resquebrajaba detrás de su rostro cuando llegó a la frase final, está aterrorizado porque sobreviviste sin él. Podía discutir conmigo. No podía discutir con la letra de una mujer muerta. Una sola lágrima rodó por las profundas líneas de su cara y aterrizó en el papel, emborronando la tinta. En 36 años, nunca había visto a este hombre llorar. Ni por sus padres ni por él. Cierre de la fábrica, ni por echar a su propia hija al frío. 20 años de armadura se rompieron en una silla de terciopelo rojo barato, y debajo no quedaba nada, ni familia, ni respeto, solo una casa vacía esperándole. Pensé que te estaba dando una lección, dijo. No me regocijé. Un oficial al mando no celebra sobre un enemigo derrotado, simplemente establece los términos claramente una vez y sigue adelante. Me diste una gran lección, papá, dije. Me enseñaste que la familia no se define por el apellido que compartes. Se define por quien se queda cuando la tormenta realmente golpea. David puso una mano en mi espalda y nos dimos la vuelta para irnos. A 2 pasos de la puerta. La voz de mi padre se quebró detrás de mí, pequeña y patética ahora. Nada
Parecido al hombre que me había gritado hasta echarme a una tormenta 2 décadas. Antes, Elena, me equivoqué. Esas 3 palabras podrían habernos salvado a ambos si las hubiera dicho mientras yo fregaba grasa quemada o vomitaba detrás de un contenedor a los 17. Llegaron 20 años tarde. Su fecha de caducidad pasó en el segundo en que aquel cerrojo se cerró tras de mí bajo la lluvia. Aún así, caminé de vuelta. No por él. Me incliné, presioné mis labios contra su mejilla. Fría, no un beso de reunión, no un perdón, solo el cierre de un ataúd sobre algo que había muerto en aquel porche 20 años antes. Y dije en voz baja, quédate con esa carta, papá. Es lo único que te queda. Luego me puse derecha y salí. Y no. Miré atrás. Fuera el frío golpeó como aquella primera noche excepto que esta vez no estaba temblando sola sobre el hormigón. Tenía un batallón entero caminando detrás de mí, y todos y cada uno de ellos habían elegido estar allí. El viaje de vuelta fue tranquilo. David mantuvo una mano en el volante y estiró la otra para encontrar la mía, frotando su pulgar sobre mis nudillos sin decir nada, porque él entendía, como solo alguien que ha vivido un combate real puede. ¿Que estás bien? Es una pregunta inútil en la primera hora después de un tiroteo. Saqué mi teléfono, busqué la letra M y bloqueé el número de mi padre. Llevó menos de 2 segundos. Me costó 20 años ganarme el derecho a hacerlo. 6 meses después estaba en la pasarela fuera de mi oficina con una taza de café negro viendo a Ethan dirigir a su pelotón en el ejercicio matutino, su voz llevando el ritmo firme y claro por el patio de armas. Mi padre alguna vez llamó a este chico un error, una vergüenza, una basura. Lo vi liderar soldados con total disciplina y total bondad, y entendí que había tomado cada eslabón oxidado de la crueldad de mi padre y había roto la cadena antes de que pudiera alcanzarlo. En mi escritorio mantengo esa vieja caja de munición a la vista, ya no escondida en un cajón. Dentro, enmarcado bajo cristal, está cada billete de 20 euros arrugado y la última carta de mi madre. Ella nunca vistió un uniforme ni ganó un rango, pero fue la inteligencia silenciosa que me mantuvo viva cuando no tenía nada más. Ella fue la verdadera heroína de esta historia y pretendo que la gente lo sepa. Durante años creí que el amor tenía que ganarse a través de la aprobación de alguien. Que si mi propio padre no podía amarme, algo en mí debía estar roto. El combate, la maternidad y 20 años de reconstrucción me enseñaron lo contrario. El amor no es una nota que te dan. ¿Quiénes se benefician de retenerla? Es algo que construyes ladrillo a ladrillo. Con las personas que realmente aparecen. Ese simple cambio de comprensión vale más que cualquier rango que haya llevado nunca. Si alguna vez has sido la persona sobre la que una habitación decidió antes de que tuvieras la oportunidad de hablar, si alguna vez has visto a alguien reducir toda tu vida a una palabra que encajaba en su historia en lugar de la tuya, quiero que sepas que esa palabra nunca fue la verdad.